Volvemos con más entrevistas. El ingeniero Leopoldo Ocampo nos acompaña. Él es vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. Ellos, quienes están agrupados, me refiero a este gremio, están trabajando en pos de posicionar, sobre todo de manera particular, el tema de la pregunta número 6, aquella que busca pues dejar a un lado esta ley de plusvalía polémica que fue heredada por parte del anterior gobierno del expresidente Rafael Correa. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Realmente esta ley de plusvalía generó un efecto al sector de la construcción? ¿Era tan mala como se había avivado, tomando en cuenta que está en vigencia? Sí, primero quiero agradecer esta gentileza que han tenido la invitación a venir a esta querida tierra de Ibarra, Imbabura, al Foro Técnico de Profesionales de la Construcción. Un grupo de técnicos que están también muy interesados en que se sociabilice lo perjudicial que ha sido esta malhadada ley de plusvalía, en perjuicio de todos los ecuatorianos. Primero, el sector de la construcción es un campo que es uno de los mayores generadores de empleo en el país, motivador de la economía, y hoy por hoy podemos ver, fuente del Banco Central, es la única industria que sigue tendiendo a la baja, en detrimento de las otras que nos parece muy bien, que ya tienen la tendencia a la subida. ¿Pero por qué afecta la ley de plusvalía? ¿En qué afecta, por ejemplo? Porque se supone, según el argumento que avivó la normativa, se buscaba frenar la especulación de la tierra, por ejemplo. Que tierras que permanecían, o terrenos que permanecían baldíos por mucho tiempo, gracias a la obra pública, terminaban cuadriplicando su valor, y eso no retribuía, desde el tema de impuestos, la inversión pública que se había realizado, por ejemplo. A la inversa. Una ley se debe promulgar, por lo general, no lo particular. Una obra pública se lo hace puntualmente en ciertos sitios, no en todo el país. Esta ley de plusvalía perjudica a todo ecuatoriano que posee un bien inmueble, llámese casa, llámese terreno, a todo ecuatoriano. Ha caído en detrimento del no pago de impuestos, muy a la inversa de lo que se imaginaba. Como ejemplo, el primer semestre del 2016 comparado con el primer semestre del 2017, el municipio de Quito ha dejado de percibir cerca de 5 millones de dólares por el no pago de impuestos. ¿Respecto a qué? A que no ha habido qué impuestos pagar porque no ha habido generación de nada, ha habido un freno en la construcción. El problema mayor no es solamente la defensa al constructor, el problema mayor que siendo uno de los mayores generadores de la economía del país, del 10% hemos sido aportantes dentro del PIB, el campo de la construcción, la industria de la construcción. Nosotros somos los mayores generadores de fuentes de empleo, directo e indirecto, profesional y no calificado, calificado y no calificado. Desde que se empezó a promulgar esta malhadada ley de plusvalía, se han perdido 80,000 plazas de empleo a nivel nacional, empleos directos concatenados con la industria de la construcción. Esto multiplique por 2 porque el empleo informal que se encadena a la industria de la construcción es del doble. Y usted sume un promedio de 5 personas, que es una media de una familia ecuatoriana, estamos hablando de más de 500,000 de personas que textualmente no tienen cómo llevar el pan a la mesa. Pero esto no es un tema demagógico, esto es una realidad que está pasando. La defensa no es al constructor nada más, no es al inmobiliario, la defensa es al ser humano, al pobre pueblo que realmente, que tanto se rasgan las vestiduras en hablar, que no está sin trabajo, está frenado totalmente la industria de la construcción. Sin embargo, más allá de esa realidad también hay otra, la especulación que se ha generado por parte de varios sectores, inclusive el de la construcción también, el tema de que por obra pública, por ejemplo, los precios se han disparado de manera exorbitante sin ningún control. Un ejemplo, aquí, por ejemplo, antes de que se construya el Parque Ciudad Blanca aquí en Ibarra, los terrenos aledaños fluctuaban entre un terreno de 200 metros, entre 10,000 y 15,000 dólares. Hoy están entre 40,000 y 50,000 dólares terrenos de 200 metros. Y ahí no había ningún tipo de control. Entonces, bajo esa circunstancia, claro, hay una realidad que usted lo ha manifestado, pero también había un problema grave en este país. Los costos de los terrenos, dependientemente de la obra pública, se disparan sin ningún tipo de control. Alguna alternativa también debe haber para evitar esa especulación. En honor al tiempo, voy a tratarse lo más rápido posible en función de 2 temas muy diferentes que usted lo ha topado en este momento. Sí. Primero, el tema, hay una agencia que se llama Agencia de Regulación de Control del Mercado. Existe un ente donde podemos irnos a quejar,
Pero la regulación del precio y costo del terreno le da la libre oferta y demanda, es decir, le da el mercado, ¿sí? No es Más allá que los valores sean demasiado exagerados, por ejemplo, se cuadripliquen. Hay donde ir a pedir la regulación cuando usted crea que está exagerado el justo precio que usted pueda o no pagar. Segundo, el tema ribombante de la ley de plusvalía, ¿no? Ley para evitar contra la especulación del suelo, la tierra y tributos, ¿no? No existe un solo articulado dentro de la ley, sino que se me lo demuestre técnicamente, el cual defienda la especulación del suelo. Mire usted lo contraproducente. No existe un solo articulado el cual nos digan, o hasta el día de hoy nos demuestren, desde que se creó la malhadada ley, el que se nos demuestre a nosotros, a los constructores, que es en beneficio de algo en favor del pueblo ecuatoriano. Todo ha sido en detrimento, un freno en la construcción, un freno en la economía del país. En definitiva, no ha tenido nada de bueno, a pesar del tema ribombante. Se habla dentro de la malhadada ley de plusvalía, hasta así lo pusieron el tema, ganancia extraordinaria. ¿Qué ganancia extraordinaria? Es una justa ganancia cuando usted ha comprado su casa y luego de 10 años es justo que esto se revalorice, pues, y es justo que usted tenga un justo precio, y ahí es donde vuelvo a repetir, esa ganancia la da el mercado. Pero para tema de gravar impuestos, pensando en que iban a recuperar mucho más dinero, lo que hicieron es poner el nombre, ganancia extraordinaria, para atacar al constructor inmobiliario. Pero, por ejemplo, en ese tema también del justo precio, hay una normativa que establece que los municipios tienen que establecer los avalúos catastrales. Y hay una realidad, los avalúos catastrales son dimensionalmente más bajos de la venta comercial. Y claro, hay un derecho de ganar, pero también de no perjudicar a los estamentos estatales. Ese también era otro de los elementos. Estoy contando argumentos con que se violaron esta ley. Ese era otro de los argumentos. La ley obliga, esta ley obliga a que se actualice el catastro, ¿no? Ahora le hago una pregunta, no a usted, estoy haciendo un comentario a la ciudadanía. Los municipios, especialmente los chicos, cuando tienen apenas un director de obras públicas, un jefe jurídico, son 2 o 3 personas que elaboran, hablando al municipio, que a duras penas lo que se les envía les alcanza para gasto corriente. ¿Estarán en capacidad de poder actualizar un catastro? Eso es, textualmente, impráctico en todo el país. No se va a actualizar un catastro. Municipios grandes como el de Quito, Guayaquil, técnicamente todavía no han podido tener un avalúo cercano a la realidad, siendo que tienen la estructura que la tienen. Pero los municipios chicos, estamos hablando de una realidad que no es práctica a nivel nacional. Finalmente, ¿cómo le está yendo en el tema de inducir, de socializar la postura que ustedes tienen para que la población vote por el sí en la consulta popular, específicamente en la pregunta 6? Bueno, primero haciendo entender que nosotros no somos políticos. Estamos hablando desde el campo técnico. Ustedes están viendo un tema técnico. Y que la defensa no es al constructor, no es al inmobiliario. Nosotros necesitamos, para poder que se regenere el sector de la construcción, confianza. Confianza en que el inversionista vuelva a creer que sí podemos invertir su capital, que no se va a perder aquí en el país solo en el tema de pago de impuestos. Pero inversionista no es como lo están desdibujando, es el millonario que viene a ponerle a usted el dinero para que construya 1,000, 2,000, 3,000 casas. No, inversionista puede ser usted, señor periodista, con los ahorros producto de su vida, de sus ahorros, de su trabajo honesto. Usted ha ahorrado y se compra un bien, pero hoy usted está frenado. Usted tiene un recelo de comprar o vender cualquier bien inmueble por el tema de que no sabe si tiene que primero ir a pagar el 75% de impuestos. Inversionistas, la mayoría de los ecuatorianos, no estamos en defensa solo del constructor. Entonces, socializar en el campo de que la economía del país ha sentido un revés, porque la construcción es uno de los principales aportantes dentro del PIB. Y lo más importante, compañeros de Imbabura, señores, ciudadanía, lo más importante debe ser el ser humano. La gente está sin trabajo. Una de las industrias, si no la principal, generadora de trabajo, es la industria de la construcción. Trabajo formal e informal, trabajo a los profesionales y trabajo a gente no calificada, gente escolarizada y gente no escolarizada. A todo ese universo alberga el campo de la construcción. Y toda esa gente ahora está paralizada.
No estamos en defensa, como mal tergiversan los que están en contra de ello, de que solo estamos en defensa de que los constructores no quieren pagar impuestos. Muy a la inversa. Ya tenemos aquí impuestos que siempre los hemos pagado. No estamos en contra de pagar impuestos, sí. Y ya tenemos nosotros aquí el impuesto predial, impuesto a la utilidad, impuesto a la contribución especial, que son leyes regulatorias. Tenemos, leyes tributarias. Tenemos leyes ya regulatorias también. Entonces, no es que no queremos pagar impuestos. Lo que ha hecho esta mala dada ley es simplemente venir a ensombrecer todos estos impuestos que ya está pagando con la idea de que se pensaba que se va a especular. Y quería terminar con esto. Sí, por favor, tenemos poco tiempo ya. Se hablaba de los especuladores, usted me hacía la pregunta hace un momento. La especulación, si usted lo identifica a un especulador, nosotros estamos a favor. Métanlos presos, pero que no se venga a meter en el mismo saco al especulador versus al constructor, al trabajador honesto, al que genere empleo, al que genere economía en el país, con el tema de ser especulador. No somos los constructores especuladores, y a los que se los identifique, pues por favor sanciónenlos, métanlos presos. En eso estamos en contra, y eso es lo que estamos socializando, que la ciudadanía entienda que estamos a favor del pueblo ecuatoriano. Muy bien, agradecemos la presencia del ingeniero Leopoldo Ocampo, él es vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.